Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es semana 24 de octubre y los saludamos una vez más para cerrar este ciclo de conversaciones con los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Y nuestro invitado, Juan Daniel Oviedo, con quien, bueno, teníamos pendiente esta conversación aquí en semana desde hace algunos días, pero ya está acá con nosotros. Bienvenido, doctor Oviedo. Diego, muy contento de estar acá nuevamente en semana contigo, como desde el principio, ahorita ya hasta el final, solo 5 días para las elecciones. Pues lo ha dicho usted, doctor Oviedo, ya estamos en esta recta final para lo que será en Bogotá la primera vuelta, porque se va a estrenar la figura de la segunda vuelta, que sería el 19 de noviembre. Veremos a ver qué ocurre el próximo domingo, la decisión que todos los habitantes de Bogotá pues van a tomar. Doctor Oviedo, ¿cómo le ha ido con el paso de los días en la campaña? Justamente antes de que usted llegara en este momento, varias personas de aquí de semana nos contaron que ayer lo vieron volanteando por aquí cerca. ¿Cómo le ha ido en la campaña? Bueno, nos ha ido muy bien, pero antes de hacer cualquier balance, aprovechando que tú mencionabas la segunda vuelta, es importante insistir en eso, insistir en que acá va a haber segunda vuelta, ¿sí? Y necesitamos que la gente entienda eso y se prepare para el 19 de noviembre y en consecuencia sepa que el 29 de octubre es importante votar por el que quiera, por las propuestas, ¿sí? No podemos caer en la tentación de ese discurso del voto útil, de votar por Galán para sacar a Bolívar, ¿sí? Porque en ese escenario, ¿sí?, nosotros estamos invisibilizando una campaña que tiene unas propuestas muy claras, ¿sí? Y además Bogotá no se puede convertir nuevamente en una decisión política, llamémoslo así, de lo que va a suceder en las elecciones de 2026. Bogotá tiene que elegir en función de lo que necesita Bogotá. Y por eso nosotros insistimos muchísimo en eso, porque lo vemos en las últimas semanas, ese discurso de miedo, de hay que usar el voto útil, que hay que votar por Carlos Fernando Galán para sacar en primera vuelta a Gustavo Bolívar. Yo creo que eso no puede ser la narrativa que nos merecemos las personas que habitamos Bogotá. Aquí hay una democracia y en la primera vuelta tenemos que votar por las mejores propuestas y estamos convencidos por todos los debates que hemos visto hasta el momento que las mejores propuestas están con Oviedo, que son propuestas que están pensadas con mucha cabeza, pero también soluciones que queremos implementar con mucho corazón. Y eso lo estamos viendo en la calle, ¿sí? En la calle la gente está expresando ese sentimiento, Diego, de que a lo largo de estos meses hemos confirmado que la gente dice, ¿a quién le importan mis problemas? ¿Sí? ¿Por qué no vemos soluciones a nuestros problemas? ¿A quién le importa? ¿Sí? Sí. Entonces la gente cada vez más entiende que necesita votar por un alcalde. Tristemente no hay mujeres en las candidaturas, pero la gente dice queremos votar por alguien que resuelva los problemas. Y ese sentimiento que vemos en la calle, pues está representado a través de un cariño, un aprecio y una dinámica también con mucha alegría de nuestra campaña en el proceso de repartición de periódicos y de conversación con la gente, que ha sido supremamente satisfactoria. Entonces estamos muy optimistas de que el próximo 29 de octubre Bogotá efectivamente va a salir a votar por lo que le interesa a Bogotá, ¿sí? No con el miedo de pensar en cómo sacar a un candidato, que en este caso es Gustavo Bolívar, que es la extensión, nosotros le decimos el mensajero del presidente, por la oportunidad que tiene un candidato, Carlos Fernando Galán, ¿sí?, que tristemente en su tercer intento está cayendo en las prácticas proselitistas, clientelistas, que dejan hipotecados siempre a los intereses de todas las personas que habitan Bogotá. Claro, le entiendo ese escenario, doctor Oviedo, de lo que se ha visto en los últimos días, pero también se puede presentar que la segunda vuelta sea entre usted y Carlos Fernando Galán, porque las mediciones también, pues hay que decirlo, sí, son la fotografía del momento, el retrato del momento, pero pues para nadie es un secreto que las encuestas de los últimos años se han equivocado. Eso también es una
una verdad que hay que hablar en medio de todo esto. Entonces, el escenario también puede ser la segunda vuelta suya con el doctor Galán. En ese punto, Diego, es importante precisar eso y recuerda que tenemos muchos candidatos, ¿sí? Tenemos 9 candidatos. Entonces, tenemos 3 candidatos que en orden alfabético son Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, que siempre hemos estado acumulando, vamos a decir, entre 2/3 y 3/4 de toda la intención de voto que se registra en las diferentes encuestas. Entonces, ¿qué sucede? Que el remanente, es decir, ese cuarto de intención de voto, que está compuesta por 6 candidatos, como es el resultado de la suma de 6 fenómenos de baja prevalencia, lo que lleva es a que posiblemente estemos subestimando la intención de voto sobre esos 6 candidatos. Por eso es que técnicamente, ya lo hemos expresado en diferentes escenarios, no va a haber posibilidad de que un candidato tenga más del 40% de la intención de voto en ese proceso. Entonces aquí va a haber una segunda vuelta. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere Bogotá en esa segunda vuelta? ¿Quiere una segunda vuelta con Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, ¿sí? Que en su versión programática tienen cosas similares, pero en su versión política somos totalmente distintos, porque nosotros profesamos la independencia y es nuestra campaña de la gente, mientras que vemos cómo Carlos Fernando Galán ha puesto toda una infraestructura partidista y proselitista, desafortunadamente, para garantizar el éxito en su tercer intento, con otra segunda vuelta que sería bastante preocupante entre Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros estamos haciendo a lo largo de esta semana, de hacer mucha pedagogía, de explicarle a la gente que Bogotá se merece una segunda vuelta con los mejores candidatos y sobre todo que ese efecto, porque si hay un efecto, 2 de cada 3 personas en Bogotá no están satisfechas con el presidente Gustavo Petro, ¿sí? Entonces, la forma más clara para que nosotros le podamos decir al gobierno nacional que Bogotá no quiere ese modo de gobernar con improvisación y con ideologización que tiene el presidente Gustavo Petro, es cerrándole la puerta a su candidato Gustavo Bolívar en la primera vuelta. ¿Sí? Y permitiendo, como las estadísticas lo confirman, que la segunda vuelta se dé entre propuestas y que ya la gente defina la mayoría sobre quién tiene las mejores propuestas, pero sobre todo qué candidato tiene el mayor nivel de transparencia o de capacidad de unir alrededor de hacer realidad ese proyecto por Bogotá. Sí, estaba viendo los resultados de hoy, 24 de octubre, de Noticias RCN. Entonces, hablan de Carlos Fernando Galán, 37.2%, Gustavo Bolívar, 24.5%, y usted, doctor Oviedo, con 18.3%. Ahora, estas son cifras, no veo, por ejemplo, acá ni indecisos ni voto en blanco, que también tiene siempre una valoración importante en las elecciones, y también la gran diferencia entre la intención de voto y que realmente vayan a votar, porque ese es otro asunto muy importante siempre en nuestro país. Doctor Oviedo, entonces, teniendo esto claro, entonces, que muy seguramente habrá segunda vuelta y que usted, por supuesto, quiere pasar a ella, quiero hacerle una pregunta que a veces uno ve las lecturas de las entrevistas que uno hace con usted, de lo que la gente cuenta en redes sociales, y es, ¿por qué ve Juan Daniel Oviedo siendo, dicen los comentarios, siendo un tipo auténtico, juicioso, tal, la cosa, se metió en política? ¿Por qué meterse en el chicharrón de la política? Yo creo que aquí lo que está sucediendo, Diego, es que se presentó una oportunidad y parte de la audacia de esta propuesta es querer aprovechar esa oportunidad, ¿sí? Porque yo soy una persona que lleva en la vía pública y en la vía laboral más de 18 años en Colombia, ¿sí? Yo tuve mi carrera también en el extranjero, hice mi doctorado, también fui consultor y fui profesor universitario en Francia y en Inglaterra, pero en Colombia son casi 17, 18 años de experiencia profesional, formándome sobre todo en algo muy importante,
de la gestión pública, y es que mi estudio doctoral es el tema de la regulación económica, ¿sí? La regulación económica lo que busca es cómo pone uno de acuerdo al sector privado y al sector público cuando necesitamos resolver las necesidades que tiene el Estado o que tiene la sociedad con los habitantes de un país o de una ciudad, en ese caso como Bogotá. Hice una tesis doctoral sobre el tema, llegué a Colombia y tuve una práctica en la academia, en la Universidad del Rosario, después estuve como el segundo a bordo, invisible, pero segundo a bordo del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Después tuve una gran etapa en consultoría en estos temas regulatorios y después fui director del DANE. Y en la dirección del DANE tuve la oportunidad de tener un perfil muy gerencial. Lo hablábamos en diferentes escenarios. El DANE también es una empresa operativa muy grande porque se trata de ir a sacar la información, las voces de toda Colombia. Entonces requiere una coordinación muy importante, y esa actitud de escuchar que nosotros tuvimos en el DANE fue supremamente valiosa porque me permitió a mí encontrar la capacidad que tienen los datos y la evidencia para ser fuente de orientación o de diseño de políticas públicas muy pertinentes en el país y en Bogotá en particular, porque Bogotá tiene una oportunidad maravillosa de contar con un cuerpo de información y evidencia que le permite a uno tomar decisiones con cara y con lugar, que es uno de los elementos más importantes. Entonces, la entrada a la política es: yo tengo esta experiencia, ese contacto cercano con la realidad desde el DANE, me muestro como un funcionario público capaz de enfrentar dos grandes crisis institucionales desde el DANE. La primera, la pandemia, ¿sí? Una entidad que hacía todo presencialmente y necesitaba entregar información con el país confinado, con las empresas cerradas, y no fallamos en ninguna publicación, en ninguna fecha, garantizándole al país la calidad de qué estaba pasando en materia de empleo, inflación, crecimiento, muertes, salud mental. Y la segunda crisis, que fue este ataque informático, incidente informático que superó el DANE satisfactoriamente, garantizando la continuidad de su producción de información. Y eso genera un interés, o me hace visible, frente al hoy presidente Gustavo Petro, que dice: bueno, yo con el único que quisiera seguir trabajando es con Juan Daniel Oviedo, ¿sí? Y eso automáticamente despliega una visibilidad muy grande, ¿sí? Porque frente a un cambio, porque lo que no podemos negar es que las elecciones de 2022 tienen el apellido cambio, desafortunadamente hoy es un cambio con improvisación, ¿sí? Con ideologización. Ese cambio donde dijo: uy, pero si hay alguien que puede estar en este periodo de cambio es porque es alguien bueno, refiriéndose a mí. Cuando yo tomo la decisión de no seguir, es decir, de no aceptar la invitación del presidente, ¿que a la larga fue la mejor decisión o no? Sí, me siento muy satisfecho de esa decisión, porque sentí, creo yo, que me puso a prueba en algo muy importante, y es escucharme a mí mismo, ¿sí? Y yo escuché que había desorden al interior del gobierno. Es decir, y sentí que no iba a tener una línea directa con el presidente Gustavo Petro, que la tuve y la agradezco con el presidente Iván Duque. Siempre tuvimos una línea directa, no había intermediarios, que es algo clave para el mensajero, porque yo era el mensajero de lo que estaba pasando en el país. Entonces, la gente dijo: ah, pero usted, ¿por qué no ha seguido? Entonces, ¿sé qué va a hacer? Entonces, rápidamente, mi decisión fue cambiar un plan de vida, de hacer mi maestría en Historia del Arte en Florencia, en Italia, que lo hemos hablado varias veces, por decirle: vamos a apostar a algo ejecutivo, y que era lo más cercano en términos de un rol ejecutivo en el ciclo político del país, las elecciones locales, y por eso aspiro a la alcaldía de Bogotá. Ahora, usted también hubiera podido, no sé, meterse al sector privado, por ejemplo, si hablamos
de netamente temas económicos, ¿no? Le hubiera podido ir muy bien en el sector privado. O en la universidad. Tú sabes que yo todavía sigo siendo profesor de la Universidad del Rosario, soy una licencia no remunerada. Hubiera podido volver a la universidad o hacer mi maestría en Historia del Arte. Entonces, aquí es donde se aplica eso que yo he dicho en varios escenarios. Esa frase de Séneca que es como el éxito, es cuando se junta la preparación con la oportunidad. Entonces yo dije, aquí hay un factor de éxito, trabajemos con eso. Y eso es lo que nos tiene aquí muy contentos a 5 días de la primera vuelta, con una intención de voto de un aparecido, entre comillas, claro, que está en empate técnico con el candidato del presidente Gustavo Petro, Gustavo Bolívar. Y es que esa aclaración es importante hacerla, doctor Oviedo, porque hay todavía ciudadanos que se preguntan, bueno, ¿por qué Juan Daniel Oviedo quiso entrar a la política? Y es más, y usted lo debe saber, doctor Oviedo, hay gente que se pregunta todavía quién es Juan Daniel Oviedo. Sí, claro. Si usted mira entre los candidatos, Carlos Fernando Galán es la tercera vez que intenta ser candidato a Bogotá. Gustavo Bolívar ha tenido una exposición mediática por diferentes razones. Y a pesar de que usted también tuvo una exposición alta en el DANE, pues hay personas que no están todavía tan conectadas con usted. Por eso es importante esto que usted nos está contando. Y por eso es que tomamos una decisión de que nuestra sede de campaña sea Bogotá, la calle, ¿sí? Y hemos estado más de 8 meses y medio en la calle, de cabeza, escuchando a la gente, escuchando las problemáticas y construyendo soluciones a partir de esa conversación que tenemos con la gente. Y sobre todo, viene un tema ya mucho más íntimo y es, yo soy una persona que quiero ser útil. Ese es mi sentido de la vida, ser útil. Yo me siento contento siendo útil. Yo creo que sería para Bogotá una oportunidad maravillosa que alguien trabajador, disciplinado, que quiere ser útil, llegue a una posición de poder tan significativa para la ciudad más importante del país, con ganas de querer usar ese poder para resolver y no para aspirar a una candidatura presidencial, o no para seguir las líneas del presidente Gustavo Petro, o no para pagar favores proselitistas, que es lo que va a tener que hacer Carlos Fernando Galán cuando inicie su gestión. ¿Lo ve muy endeudado a Carlos Fernando? Sí. Por todos los apoyos que ha recibido. Mira, Diego, nosotros llegamos a esta carrera y hablamos con todo el mundo. Hablamos con todo el mundo. Pero sin quedar comprometido con nadie. Todos los concejales, incluso cuando estábamos de punteros, nosotros solos, y no se habían lanzado los otros candidatos, no se había hecho efectiva la candidatura de Carlos Fernando Galán y de Gustavo Bolívar. Incluso nos dijeron que querían apoyarnos, ¿sí? El Partido Liberal estaba considerando estar con nosotros, ¿sí? Pero inmediatamente llega la candidatura de Carlos Fernando Galán, de Gustavo Bolívar y sobre todo la de Carlos Fernando Galán, y todo el mundo se vuelca hacia ese lado. Entonces, acá hay dos ofertas. Nosotros que estábamos ofreciendo en esas conversaciones del café, del que llega saluda, nosotros queremos que se haga realidad este mandato, porque lo teníamos ya claro desde el comienzo. ¿Ustedes qué propuestas tienen? ¿Cómo nos vamos a alinear sobre la mesa para que podamos tener una articulación entre la administración distrital y el consejo distrital? Y no que por debajo de la mesa. Debajo de la mesa. ¿Sí? Entonces, nosotros hablamos con todo el mundo y nos dimos cuenta que automáticamente, eso para mí es la evidencia de verlo endeudado, ¿sí? Porque inmediatamente la convergencia partidista se fue hacia allá, completamente. Entonces, sí es natural que él está bastante endeudado a la hora de entrar a cumplir un mandato, Diego, que es el de la gente, ¿sí? No es el de lo que le interesa al país en las elecciones de 2026, es hoy. La gente quiere el metro ya. La gente quiere seguridad ya, ¿sí? Y no es simplemente acabando el hambre que resolvemos la inseguridad hoy que tenemos en 5 localidades de Bogotá. Sí. Necesitamos gerencia de la seguridad ya. La gente quiere que la movilidad mejore en términos de su calidad.
Y eso requiere acciones concretas que no van a poder suceder. Una, con Gustavo Bolívar, que tiene una versión incompleta de la problemática de la ciudad, ideologizada, como lo puede plantear uno en su programa de gobierno, con otra que sí tiene algunas propuestas, pero a la hora de ejecutar, si los acuerdos están por debajo de la mesa, no vamos a poder resolver esos problemas con urgencia. Déjeme hacerle una pregunta rápida sobre Carlos Fernando Galán, ya que usted lo menciona, doctor Oviedo. ¿Cree que le puede pasar a Galán lo mismo que le ocurrió a Gustavo Petro, que en sus ganas de llegar o de ganar mejor, aceptó apoyos de todos los sectores? Y Mira, que muchos de ellos están con Galán en este momento. ¿Cree que le va a pasar lo mismo de pronto a Galán? Lo único que te puedo decir es, yo entré a esta contienda, ¿sí?, en donde está Nicolás Ramos, que no lo conocía y lo conocí. ¿Sí? Rafael Quintero, que no lo conocía y lo conocí al final un poco vagamente. Pero yo ya tenía conocimiento de quién era el general Vargas. Había trabajado con él, incluso hicimos una encuesta en conjunto desde el DANE y la policía. Yo ya sabía quién era Diego Molano, porque lo conocí desde la universidad, cuando él dirigía el Observatorio de Bogotá. Lo conocí cuando fue concejal, cuando entró al DAPRE, cuando pasó a ser ministro de Defensa, ¿sí? Yo no conocía al doctor Robledo, lo conocía porque él me mandaba derechos de petición al DANE y se los respondía porque eran difíciles. Él es una persona súper estructurada, lo admiro muchísimo. Entonces, él lo conocía por su disciplina y pues tenía el conocimiento desde actor político como director del DANE y el congresista, en este caso de Gustavo Bolívar, ¿sí? Y de Carlos Fernando Galán, la verdad no lo conocía muchísimo, era una persona muy lejana para mí. Y yo le di la oportunidad de que nos conociéramos, ¿sí? Incluso hubo conversaciones con él de establecer cómo nosotros íbamos a hacer una agenda de encuestas, ¿sí? Pero cuando surge el proceso de la inhabilidad, que es un tema politiquero, ¿sí? Porque eso yo lo tenía claro desde el comienzo, que no tenía ninguna causa de inhabilidad, ese contrato de arrendamiento, ¿sí? Yo digo, en este escenario yo tengo que considerar mi presencia hasta el último día y me voy a encargar de transmitir el mensaje de nuestro movimiento hasta el último día. Y le dije personalmente, no quiero seguir conversando en encuestas, ¿sí? Después surge el proceso con Miguel Uribe, el senador Miguel Uribe, que invita a hacer una conversación. Nuestro movimiento quiere escuchar, tratamos de escuchar, ¿sí? No me gustó la forma como se estaba planteando una alianza contra alguien en particular, ¿sí? Porque nosotros sí estamos convencidos que como movimiento independiente tenemos que unir fuerzas para cumplir un propósito, ¿sí?, no para simplemente ir contra alguien. Y en ese proceso, de verdad me desencanté de Carlos Fernando Galán, ¿sí? Y por eso es que estoy aquí en medio de una situación bastante desafiante, pero que estamos dispuestos a que nuestro mensaje sea contundente, decir, aquí hay que votar es por la resolución de los problemas de Bogotá ya, es decir, con la esperanza de la certeza de que las cosas van a suceder ya. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Y estando claro este asunto, doctor Oviedo, entonces, en la calle, usted nos dice que su oficina ha sido la calle, ha sido toda Bogotá. ¿Qué es lo que más le preocupa a la ciudadanía? Porque la realidad es que uno ve desde una redacción o que ve uno desde las redes sociales es totalmente diferente a la que se vive y se siente en la calle. ¿Qué es lo que más le está preocupando a los ciudadanos, a los habitantes de Bogotá? En términos generales, que lo resume todo, es que la gente siente que a nadie le importan sus problemas, ¿sí? Y el problema que cotidianamente sienten, en el problema en el que sienten esa desconexión, es en la seguridad, ¿sí? Porque la gente dice, no puede ser posible que teniendo una institucionalidad y teniendo unas herramientas claras,
no podamos ponernos de acuerdo a que todas las piezas del rompecabezas se articulen o que todos los engranajes empiecen a hacer mover la máquina de la seguridad. Y entonces yo creo que lo que más me preocupa es el tema de la seguridad. Y como la seguridad requiere una solución integral, insistimos, tenemos que decirle a la gente, pilas, porque aquí va a haber segunda vuelta. ¿Sí? Por consiguiente, en la primera necesitamos rescatar cuáles son las mejores propuestas en materia de seguridad. ¿Sí? Mejores propuestas en materia de seguridad implican qué propuestas de las que se han planteado por 9 candidatos tienen un enfoque integral, gerencial. ¿Sí? Que no se trate simplemente de pensar en que una megacárcel lo resuelve todo, sino cómo vamos a articular a la policía, a la justicia, a la seguridad privada, a la ciudadanía y al mismo distrito, que el distrito tiene fama de que entre sus secretarías se pelean y se pisan los talones, para que podamos resolver los problemas de seguridad hoy, ya. ¿Sí? Sabemos que el hambre, el empleo para los jóvenes es importante, pero no podemos vender una falsa promesa de que resolviendo el hambre le vamos a dar seguridad a Bogotá, cuando el problema de la gente es hoy. No es un futuro de inseguridad, es el presente. Claro, y es curioso, doctor Oviedo, que justamente alrededor de la seguridad pues giran los demás temas en Bogotá, bueno, incluso en todo el país, pero si la seguridad mejora, si la percepción mejora, los otros temas que tanto preocupan tal vez sean un poco más fácil de resolver. Y ese es nuestro mensaje. Se nota que le dice nuestro programa de gobierno, nuestro mensaje es pilas, la confianza de Bogotá se recupera cuando siempre somos capaces de entender que seguridad, movilidad y pobreza van juntos. ¿Sí? Lo vimos en un video que hicimos. 5 localidades: Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá y Usme. Las más afectadas por la criminalidad. 57% de homicidios, 51% del hurto a personas. ¿Sí? Entonces, en localidades como Bosa y Usme, donde tenemos una mayor prevalencia de bicicletas, en donde más se roban las bicicletas, problemas para la movilidad. ¿Sí? Bosa y Ciudad Bolívar, las localidades más segregadas espacialmente del resto de la ciudad. Entonces, seguridad también viene con movilidad. Y además, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme, 3 localidades dentro de las 5 más pobres de Bogotá. Entonces, pobreza también viene con seguridad y con movilidad. Entonces, si somos capaces de entender que ese triángulo de la capacidad de la ciudad de resolver los problemas de seguridad, de movilidad y de pobreza, lo podemos armar, lo podemos ver siempre a la hora de tomar decisiones, vamos a ser muy efectivos a la hora de proveer soluciones a la gente, y eso va a hacer que la gente confíe en la ciudad. La gente diga, ah, bueno, hay alguien que se preocupa por mí, ¿sí? Hay alguien que entiende que a mí me gusta que la ciudad esté limpia, ¿sí? Porque es lo triste, Bogotá en una época de su historia estuvo sucia y pasó a estar limpia, y ahora volvió a estar sucia. No puede ser posible que nosotros retrocedamos en la capacidad de resolver nuestros problemas en la historia de la ciudad. O sea, doctor Oviedo, usted se compromete con los bogotanos que usted los va a escuchar, los va a representar. Y se lo pregunto porque es que los políticos en campaña dicen una cosa y cuando ganan se les olvida absolutamente todo. Eso es lo que dice todo el mundo en la calle, que vienen ustedes con la sonrisa, se toman la foto, ¿sí? Reparten una manillita, lo que sea, pero después, si ganan, los vemos allá encerrados mirando a la Casa de Nariño en vez de estar mirando a todo Bogotá, y si pierden, como los gatos, caen parados en un mejor puesto, ¿sí? Eso dice la gente, y aquí estamos, y eso es lo que más nos motiva y nos da energía, decirle a la gente, esto va a ser distinto. Sabemos que Colombia hoy tiene una desilusión frente al cambio, porque todo el mundo en 2022 estaba pensando, ese cambio puede ser para bien, y salió mal. Estamos mal, ¿sí?
2/3 partes de los habitantes de Bogotá consideran que la gestión del presidente Gustavo Petro va por mal camino. ¿Sí? Y eso, en una promesa de cambio, es supremamente preocupante. Sabemos que el momento es difícil, porque la gente dice, "Ay, pues ya votamos por el cambio", y ahora viene otro que dice que el cambio, pero aquí hay preparación. ¿Sí? Y aquí sí hay una capacidad de ponerle una cara y un lugar a cada problema de Bogotá. Y no pensar en problemas del resto del mundo, problemas que tienen un talante histórico tan grande como para venir a ser líder de opiniones que son problemáticas alrededor de un conflicto como es el de Palestina y Israel, ¿sí? Cuando en realidad necesitamos solucionar los problemas del país. ¿Sí? Necesitamos cómo vamos a acelerar la exploración de hidrocarburos para garantizar que el gas natural sea el combustible de la transición energética. ¿Sí? O necesitamos resolver el problema de inflación de forma contundente porque no la hemos podido reducir. ¿Sí? Y nos dedicamos a plantear unas reformas sociales que distraen toda la atención y que lo que activan son las maquinarias politiqueras y proselitistas para lograr que el Congreso apruebe una reforma a la salud que va a ser nefasta para el país y que la Corte Constitucional va a tumbar una reforma pensional que ya todo el mundo no sabe cómo más hablar. Yo lo he hecho, que tiene unos efectos sobre el ahorro del país que pueden ser sistémicos frente a la estabilidad macroeconómica, y una reforma laboral para la que hoy nosotros sí tenemos una propuesta concreta, y es que Bogotá sea una ciudad de 24 horas y nos va a tocar a los impuestos de los habitantes de Bogotá destinar recursos de nuestros impuestos para que las empresas tengan la posibilidad de trabajar en contrajornada entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, sobre todo en la operación de carga y descargue de la ciudad. Porque no es posible que veamos tractomulas y furgones haciendo trancón al mediodía. Pues es que usted está en un punto más importante. Sin ir tan lejos, doctor Oviedo, muy cerca de acá, usted sabe que hay reconocidos centros comerciales en donde es a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, llegan a descargar, no hay ningún tipo de inconveniente, y la gente que se friega es la que tiene que caminar o la que está en su vehículo, porque no hay un control sobre eso. Claro, y porque no hay una lógica económica, Diego, porque detrás de todo eso también está la lógica económica. Bogotá es un territorio económico, lo hablábamos en el debate de la ANDI y cuando nos presentábamos como campaña ante el Consejo Directivo Bogotá, Cundinamarca, Boyacá de la ANDI, y hablábamos, Bogotá es un territorio económico clave y no puede ser posible que por la politización de sus gobernantes que aspiran a resolver los problemas del país de forma soberbia, cuando en realidad Bogotá necesita a alguien que mire los problemas de Bogotá, y por la ideologización de cosas como la movilidad, ¿sí? Porque entonces acá la movilidad es de alguien, el Transmilenio es de alguien, el metro es de alguien, ¿sí? No seamos capaces de entender que la oportunidad más grande que tiene Bogotá es cómo mover sus engranajes de economía, cómo atraer empresas, cómo formalizar micronegocios, cómo generar empleo joven, cómo generar empleo para las mujeres, cómo incluir a las personas con discapacidad, que lo podemos hacer, porque tenemos la fábrica más grande de todo el país. Bogotá, acuérdate, acumula una cuarta parte de la economía del país, ¿sí? Entonces, la oportunidad de no mirar la estructura económica no nos la podemos dar. Necesitamos que la economía sea la base para resolver los problemas. Y eso lo que implica es que entendamos que los empresarios, para poder hacer su carga y descargue por la noche, necesitan hacer equipo con el distrito. ¿Por qué? Porque yo hago equipo con ellos. Definimos un modelo de descuentos tributarios o de compensación de esas horas extras. Ellos generan empleo por la noche. Ellos mueven la carga por la noche. Nos levantamos con una ciudad más ordenadita, que no ve furgones, que no ve tractomulas y que al mismo tiempo ve mujeres trabajando en contrajornada,
hombres también trabajando en contrajornada con un sistema distrital de cuidado que se encarga de que eso pueda suceder funcionando 24 horas al día y 7 días a la semana, que es la propuesta que nosotros tenemos para Bogotá. Y en medio de todas estas propuestas, doctor Oviedo, cuando uno hace como ese rompecabezas, me imagino yo que usted ya debe tener en mente alguien que lo acompañaría en su equipo de trabajo si eventualmente gana la alcaldía. Y esto es importante porque uno ve el caso del gobierno del presidente Petro. Él puede tener todas las buenas intenciones que él quiera, pero no se ha rodeado bien y está claro que su equipo, su gabinete, no está preparado. Eso está totalmente claro. ¿Ha pensado en alguien que lo acompañe ya? Claro, nosotros estamos en ese proceso de selección preliminar. No obstante, ese proceso preliminar tuvo una pausa por la campaña propia, por el proceso político propio, en donde incluso algunas personas que deberían estar muy bien informadas no saben la fecha de la segunda vuelta. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos... Porque además, como es nueva, nadie está pensando en eso. Exactamente. Entonces nosotros tuvimos que parar ese proceso de conversaciones para definir perfiles, para podernos concentrar en el mensaje en la calle y decir, no, pilas, acaba de haber segunda vuelta. Y en la primera tenemos que votar por Oviedo sin miedo porque acá hay unas propuestas claras. ¿Sí? Esas propuestas claras las construimos con los mejores. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que automáticamente siempre y ya públicamente lo he planteado, que desearía muchísimo que nos acompañara es Juan Pablo Bucarejo como secretario de Movilidad. ¿Sí? Creo yo que ahí hay una experiencia, una gestión previa, pero también hay un background económico de poder decirle a la gente, por favor, también hay que quitarle el miedo al pico y placa. ¿Sí? Porque entonces todo el mundo, ahora los candidatos, no, es que es imposible quitar el pico y placa. Tenemos que empezar el camino progresivo a que Bogotá salga de una medida prohibitiva que nos ahogó de vehículos y nos ahogó de motos, ¿sí? Por la excepción natural que tiene el pico y placa frente a las motocicletas. Entonces, por ejemplo, una persona como Juan Pablo Bucarejo, públicamente también hemos hablado de la posibilidad de evaluar la continuidad de Edna Bonilla como secretaria de Educación. Nuestro compromiso es gobernar con los mejores gerentes públicos que pueda tener Bogotá, de los cuales esperamos como compromiso político 2/3 partes sean mujeres o población con orientación sexual o identidad de género diversa, que es nuestro compromiso de inclusión, claro, llamémoslo desde lo político. Doctor Oviedo, de algunos de los candidatos que están en la contienda, ¿le gusta algún perfil para que trabajara con usted eventualmente? Yo no estoy considerando eso en este momento. No lo ha contemplado. Como nuevo llegado en este escenario, tuve una relación con todos, como te lo dije desde el comienzo, con todos hemos hablado. ¿Sí? Excepto con Gustavo Bolívar, que no hemos tenido ninguna conversación, a pesar de que ahora sí hay cadenas de falsas noticias diciendo que yo me voy a liar con Bolívar y que me he visto con él. Con todos hemos hablado excepto con él. Entonces yo creo que en este momento de una contienda que tiene en esta etapa final de la primera vuelta y en las próximas 3 semanas, un componente político de aterrizar a la gente de Bogotá, a decir pilas, nada de miedo, hay segunda vuelta, hay que escuchar las propuestas y escoger los mejores. Pues no estoy considerando en ese momento invitar a otros candidatos. Sus programas son públicos, ¿sí? Porque esa es la democracia. El programa de Contado por Bogotá es público y está en la página web de nuestra campaña. ¿Cómo es la página de la campaña? Justamente para que la gente que quiera ver el programa suyo lo pueda ver. Es www.juandanieloviedo.com.co y tenemos otra forma de vincularnos a la campaña que es www.oviedoalcalde.net. Y también en sus redes sociales está el programa también. Exacto. Digamos, ahí vemos su actividad diaria, pero está el programa. En redes sociales hemos hecho un conjunto de cápsulas también sobre cuál es nuestra propuesta en el famoso minuto y medio que dicen la efectividad de las redes sociales, el minuto y medio de la seguridad, de la movilidad, de la pobreza, de la educación, del medio ambiente. Bueno, pues muy bien. Doctor Oviedo,
¿por qué todo veo que tiene todo muy organizado? Usted es estadista, por supuesto, tal, pero tiene colores, tiene toda la información muy organizada. ¿Usted qué tiene allí? Bueno, acá que tengo pues obviamente nuestra portada, obvio, de alcalde, sobre todo, ¿sí? Y dentro de obvio de alcalde también es como lo que siempre digo, y es: no puedo desperdiciar titulares. Ajá. Nunca hay que desperdiciar titulares. Los titulares son importantes. Ajá. Y después de estos, eso es como la carpeta de esos debates, está, bueno, la copialina de las 20 localidades, ¿sí? Que eso es como el himno de Bogotá, que me piden que lo reciten, pero en este momento yo les prometo que me lo aprendo de memoria el día que quede alcalde. No, si usted gana y es buen alcalde, que no se sepa el himno, no hay problema, eso es lo de menos. Y entonces, y estas son las notas de todos estos debates definitivos. Entonces, lo que yo acostumbro es siempre... Anota antes, todo. y sobre todo lo que hablan los demás candidatos, un poco para poder tener un contexto de interacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí están las notas de lo que decía Galán ayer en el debate de Caracol Radio. Sí. Acá están las notas que vamos a tener. Después, unas preguntas de sí o no, que es importante entrenarse muy bien para ser muy claros en el mensaje, ¿sí? Después, un conjunto de mensajes generales que hemos estructurado. Y después unos materiales conceptuales de nuestras principales propuestas. Después, ¿qué tenemos? Cada programa por sus temas. Entonces está el programa de Juan Daniel Oviedo, todos los candidatos, y después tenemos los comparativos, porque es muy importante que nosotros seamos contundentes en el mensaje. Por ejemplo, en materia de movilidad, que dice Juan Daniel Oviedo frente al pico y placa, que dice Carlos Fernando Galán, como siempre, un estudio, que dice que no se puede quitar el pico y placa, pero que va a hacer un estudio. La pregunta es, ¿Quién va a hacerlo? ¿cuándo va a tener el estudio? Claro. ¿Sí? Y que dice Gustavo Bolívar, en este caso, siempre concentrándonos en los candidatos punteros que nosotros estamos viendo. Y eso lo tenemos para infraestructura, Pero ahí veo, está con todos los para temas, pobreza, para seguridad. Bueno, ¿y la carpeta la organizó usted? Sí, Sí. sí, sí, sí. ¿Y es así en todo, doctor Oviedo? Sí, hasta Ordenadito, hasta con la ropa, juicioso. hasta con la ropa en el closet va por colores. ¿De verdad? Y si le cambian, digamos, si se le llega a perder esto, doctor Oviedo, ¿qué pasa? Me muero. Ya ha habido situaciones críticas en donde, mejor dicho, operativo de búsqueda por la carpeta, y afortunadamente no he tenido pérdidas fatales de esa carpeta. Y la lleva para todo lado entonces. Para todos lados. Pues doctor Oviedo, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. No profundizamos en las propuestas porque mañana habrá un debate a las 7 de la noche que por supuesto todos ustedes podrán ver a través de nuestras redes sociales, y además porque en la página de Semana, en www.semana.com, están todos los programas, las propuestas de todos los candidatos y la trayectoria, la información de ellos para que ustedes la conozcan. Queríamos conversar un poco. Y es clave lo que usted ha dicho, ¿no? Entonces, hay segunda vuelta, el 19 de noviembre. Vuelta, y hay que votar sin miedo. Y yo estoy seguro que el voto sin miedo por Oviedo le va a traer a Bogotá muy buenas cosas. Y hay más personas que día a día nos estamos convenciendo de eso en Bogotá. Usted quiere ser el alcalde de Bogotá, pero si queda en segundo lugar, ¿iría al consejo? Cumpliríamos, ese es un ejercicio político, no lo considero, que no es lo que estemos haciendo en este momento, pero pues yo creo que es importante cumplir con el compromiso, ¿sí? Si uno ya se mete en este escenario, pues hay que cumplir con el compromiso, pero nosotros estamos es con actitud ganadora. Aunque no es obligatorio, ¿no? Si usted no quisiera aceptar esa curul, podría decir que no. Pero en realidad cuando usted escucha a la gente, Diego, la gente quiere que se cumplan las normas de la democracia también. Y entonces es bueno que si uno llega, en ese caso, ¿sí?, no pase lo que le pasó a Carlos Fernando, que por el estatuto de oposición tuvo su curul y la dejó para aspirar al Congreso. ¿Sí? Entonces la gente no quiere que dejen tirado a Bogotá porque eso alimenta ese sentimiento de decir, ¿a quién le importan mis problemas? ¿Sí? ¿Dónde va a votar el domingo? En Cedro Golf, donde doña Miriam, mi mamá. Y vota ahí muy temprano, me imagino, y estará Vamos con la familia, ¿o cómo va a ser ese día? Vamos a hacer deporte para la energía, vamos a subir a Monserrate,
vamos a recibir la bendición del Padre Jesús en Monserrate y empezamos a acompañar a todo nuestro equipo a la votación, empezando por mi mamá. ¿Y a qué hora vota usted? ¿A qué hora va a votar más o menos? Yo me demoro 32 minutos subiendo a Monserrate, es decir, que a más tardar 8:30 estaremos en la mesa de votación de Cedro Golf. ¿Y dónde va a esperar los resultados? En el Salón Comunal de Bosa, Brasilia, segundo sector, a 3 cuadras de nuestro apartamento en Bosa. Bueno, pues ahí lo acompañaremos. Doctor Oviedo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Diego, y muy contento de haber compartido pues, a profundidad qué es lo que vemos de esa campaña con Semana, contigo y pues con todas las personas que nos ven en ese canal. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos vemos a través de todas nuestras redes sociales. Nuevamente ingresen a www.semana.com en donde encuentran todas las noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.